¿El poder de qué? De la palabra. Usted, yo y todos no nos imaginamos el poder que hay aquí. Todavía creería que no lo hemos experimentado, pero la persona o el varón, mujer, doy el ok ya, que ha experimentado el poder de la palabra, su vida no ha sido la misma. La persona que experimentó realmente la palabra de Dios no es la misma persona. No camina igual, no habla igual, vive diferente. Usted no me ha conocido a mí. Hace poco tuvieron amigos míos y me decían, qué lindo nenito que eras vos. Dice, qué lindo nene que eras ahí en el 30, dice. La verdad que ustedes no me conocieron. Era buenazo ahí en el barrio. Pero un día el Señor se encontró conmigo. Se encontró conmigo en el 2003. Y yo cuando lo empecé a escuchar, las primeras predicaciones del pastor, yo decía, ¿cómo conoce mi vida el pastor? ¿Cómo conoce mi vida? Porque todo lo que estaba predicando parecía que me hablaba a mí. Y yo lo observaba. ¿Quién le contará a él de mi vida si no me conoce? Y todo lo que él compartía de la palabra me estaba hablando a mí. Por eso cuando usted está ahí y escucha la palabra, ¿a quién le habla? ¿A usted? Nos habla la palabra. Y uno de los primeros mensajes que dio el pastor en el 2003, mire cómo lo recuerdo, 2003 fue esta palabra, mis primeros pasos con el Señor. Y el pastor siempre me decía, cuando vine a él, y yo recuerdo que en la iglesia era como esta, una iglesia, unas puertas así, lo mismo. Y yo decidí de acercarme a la iglesia, ya no daba más. No daba más por las drogas, el alcohol, toda la vivencia que iba tenido, no daba más. No sabía para dónde correr, no sabía qué hacer de mi vida. Así que un viernes abrí las puertas de esa iglesia y entré. Y el pastor estaba predicando así como estoy yo. Y se quedó tildado así mirando a una persona que entraba por la puerta. Y toda la congregación se dio vuelta a mirar quién era esa persona. Toda la congregación hizo así. Miraron hacia atrás porque el pastor quedó tildado. Apareció uno de los muchachotes de ahí del barrio. Un pibe muy, digamos, conocido en el barrio. Y yo me senté ahí y había una lucha dentro mío. Yo dije, uy, uno quiere venir a la iglesia, ¿y por qué lo miran? ¿Por qué lo están mirando todo? ¿Qué soy ahora? ¿Qué pasa? Y había una lucha interior a mí, adentro mío. Dice, yo me voy a ir de acá si todo, ¿qué piensa? Porque uno viene rebelde, viene a las cosas de Dios. Así que intenté irme y bueno, me voy a quedar si no me miran. Bueno, no me miraron más. Y el pastor predicó esta palabra. Fíjese que pasaron cuántos años. Y todavía esa palabra está dentro mío. Todavía esa palabra está dentro mío. Porque pasaron muchos años y fue la palabra que me cambió y me transformó. Porque acá el cambio no lo tiene el pastor, no lo tiene el evangelista que viene aquí. Es esto que te cambia.
La palabra de Dios es la que te cambia. Por eso, el poder que hay en la palabra. Si usted o los oyentes que están ahí le dan autoridad a este libro, su vida va a cambiar. De otra manera jamás va a ser cambiado. Porque la palabra de Dios es la que te cambia. Y dice la palabra de Dios en Jueces, capítulo 3, verso 12, dice, volvieron, dice, los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová, dice. Y dice, juntó consigo, dice, a los hijos de Amón, de Amalec, y vino, hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras, y sirvieron, dice, los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Yo recuerdo que más o menos tenía 17 años cuando empecé a alejarme del Señor. Por cuestiones que empecé a hacer una junta diferente en el barrio donde fuimos a vivir en Buenos Aires. Y mamá siempre nos dijo, no es bueno que ustedes estén tanto en la esquina, no es bueno esa junta. Siempre nos marcaba los pasos. Y nosotros, mamá, le decíamos, no, mami, nosotros lo tenemos todo controlado. No controlábamos nada. Lo tenemos todo controlado, no pasa nada, le decíamos. Pero de a poquito nos fuimos inclinando a hacer lo malo. De a poquito nos fuimos inclinando a hacer cosas malas. Nos fuimos. Por eso, cuando usted se inclina a las otras cosas, eso va a ser más fuerte en su vida. Y dice la Biblia, y la palabra de Dios dice, que los hijos de Israel empezaron a hacer lo malo. Y dice que Dios fortaleció a este rey, lo fortaleció. Por eso cuando usted inclina su corazón a las cosas que no son de Dios, eso se va a hacer fuerte en su vida. Eso se va a fortalecer en su vida. Por eso hablo con mucha gente en la calle, en los trabajos, a donde voy. Y lo primero que te dicen, no puedo con la droga, no puedo con el cigarrillo, no puedo con el alcohol. ¿Por qué? Porque eso se hizo fuerte en la vida de esa persona, se fortaleció. Dice la vida que Dios fortaleció a este varón. Y eso pasa cuando tu corazón se empieza a inclinar para el otro lado. Eso se va a hacer fuerte. Se va a hacer fuerte en tu vida y va a costar. Por eso cuando los chicos que nosotros conocemos, que un día pasaron por aquí y le decimos, congregá, busca a Dios, fortalecete en el Señor. No te vayas un poquito más allá, porque después te va a costar un montón volver. Después te va a costar mucho volver. Porque eso se hace fuerte en tu vida. Y eso te atrapa. Eso te atrapa a vos. Y yo estaba en esa condición. Porque yo a los 17 años me fui. Decidí hacer mi vida. Pensé que joven era fuerte. Pensé que iba a dominar todo. Y a los 42 años volví al Señor destruido. Destruido por la droga, por el alcohol. Visité varias rejas ahí en Buenos Aires. Volví destruido porque mi corazón se inclinó. Porque dice la palabra de Dios, Colosenses habla y dice que todo fue creado por Él. ¿Y para quién? Para Él. Mi corazón iba a ser creado para Él. Mi vida iba a ser creado para Él. Pero yo lo incliné a otro lado, a hacer lo malo. Y eso fue una fortaleza, porque me costó muchísimo salir
por mi fuerza estoy hablando, salir. Me costó mucho. Me acuerdo que nació Brian y dije, no voy a tomar más, no me voy a drogar más. 1 año pasó. 1 año. Volví de nuevo. Porque lo hacía ¿dónde? En mi fuerza. Pero un día muy hermoso, escuché la palabra de Dios. Escuché el poder que tenía la palabra de Dios. La escuché. Que había un teléfono, como decía el pastor, un teléfono que yo lo podía utilizar. Lo podía utilizar ese teléfono. Y yo, en mi ignorancia, decía, ¿qué Dios tiene teléfono? Decía. Porque está diciendo, en mi ignorancia. Después nombró el pasaje Jeremías 33, 3, ¿qué dice? Clama a mí y yo te responderé. Dice, clama. Y un poquito más adelante dice, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Clamaron. Y yo dije, wow, ay, ese es mío. Y me fui a mi casa. Recuerdo que me fui a mi casa. Yo estaba solo. Y dije, bueno, lo voy a utilizar. Voy a utilizar. Si dice la Escritura que da resultado, lo voy a hacer. Voy a hacer eso. Me postré en mi pieza y clamé al Señor. Le pedí perdón. Lloré esa noche. Lloré toda la noche. Y le dije, si existís, si estás por ahí, en mi forma de expresión. Le decía, si vivís, si existís, ayúdame. No doy más. No doy más. No quiero salir de esto. Quiero salir de la droga, quiero salir del alcohol, no quiero más. Ya está. Hasta aquí llegué, le decía. Hasta aquí llegué, Señor. Hasta acá llegó mi vida, le digo. Y al otro día se hizo presente el Dios poderoso. Al otro día fui a trabajar, como todos los días, y me encontré con Él. Me encontré con el verdadero y poderoso. Mientras barría una mañana, estaba barriendo, iba ahí largando lágrimas y de repente se me acerca, miro así una persona que estaba ahí, tenía la barba más o menos por este porte tenía y estaba sentado ahí. Cuando lo observé y digo, y este nunca lo vi acá en la zona de Saavedra, hace 14 años que trabajo acá y nunca lo vi ¿Quién será, digo? ¿Quién será? Así que me fui acercando y digo, buen día, jefe, ¿qué hace por acá? Le digo. Y me dice, necesito hablar con vos, me dice. Necesito hablar con vos, me dijo. Sentate al lado del cordón, me dijo. Y yo me senté. Me empezó a contar mi vida. Vos sos de una parte del sur, tenés 2 hijos, estás pasando esta situación. Y yo le miraba y digo, opa, ¿quién es este? Me contó toda la vida mía, de todo lo que viví. Y yo lo saludé, agarré el escobillón que usábamos en la empresa, hice 10 pasos y me hice la pregunta, ¿quién es este? Y cuando di la vuelta, no estaba más. No estaba más esa persona. Así que me agarró un ataque de locura porque desapareció, no estaba más. Y empecé a correr por una cuadra ahí y tenía 2 compañeros que estaban cerca de ahí, gritando. Y parecía que el corazón se me salía. Parecía que el corazón se me salía.
Y yo gritaba. Y allá a 2 cuadras me agarra un compañero de trabajo y me agarró de acá y me empezó a decir: ¿qué te pasa, gamuza? ¿Qué te pasa? Y yo gritaba. Y me sentaron ahí, salieron unos vecinos que me conocían ahí en el trabajo. Y yo gritaba. Y le empecé a contar la historia a todos los que estaban ahí. Así que volvieron todos los que estaban ahí a buscarlo. Uno corría por una cuadra, otro por otra cuadra, otro iba para allá. No hay nadie, decía. No hay nadie. Esto es creer o reventar, dice. Esto es creer, decían ellos, o reventar. Y ahí empezó la transformación de mi vida. Y dije: esto no es normal. Esto no es normal. Esto no ha sido normal lo que viví. Y dije: hay algo atrás de esto, digo. Está Dios atrás de esto, digo. Porque esto no fue normal. Y al otro día regresé al trabajo. Nosotros ya a las 6 de la mañana ya consumíamos marihuana. Llegamos y los chicos me invitaban y decían: no quiero, le decía. A las 11 de la mañana ya tomamos cerveza. No quiero, le decía. Pasó una semana ya de todo eso. No quiero, le decía. Porque no necesitaba nada. Porque algo pasó en mi vida. Algo sucedió dentro mío. Algo pasó. Los chicos empezaron ahí a preguntarse: ¿qué le pasa? ¿Está loco este? ¿Está loco? ¿Qué le pasa? Si acá todos fumamos, acá todos tomamos, acá laburamos. Y empezó la transformación en mi vida. Empezó la palabra. Empezó a darse a conocer en mi vida la palabra. Y dice: y los hijos clamaron. Y le pedí, pasaron 15 días. Y le dije al delegado: tenemos una hora que tomamos mate, le digo. ¿Podemos, le digo, empezar a leer, ni que sea 20 minutos, la palabra? Y él me dijo: estamos en el laburo, acá venimos a laburar, andá a la iglesia tuya a hacer eso, me dijo. Andá a la iglesia tuya, dice. No podés hacer esto acá. Esto es el trabajo. Pero podés preguntarle, le digo, a la empresa si lo podemos hacer. Yo lo voy a intentar, me dice el delegado, pero acá estamos, venimos a trabajar, vos sabés que venimos a trabajar. Dijo. Preguntó la empresa, le dijo sí, que podían hacerlo. Y empezamos a hacer una célula habían 120 trabajadores. Y empezamos 3 a la mañana, tomando mate, compartiendo una palabra. La semana 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ya casi éramos la mitad de los compañeros de trabajo. Hasta el delegado hoy me manda mensaje. Qué locura tenía, pastor, me dice, siempre me dice lo mismo. Qué locura que estaba en tu cabeza, pastor, dice. Pero yo entendí y comprendí que había poder en la palabra. Que cuando uno la soltaba, había transformación, había cambios. Y empezamos a soltar la palabra. Y se empezó a convertir. El que se drogaba, se empezó a convertir. Había un chico que era tartamudo, que le cuento siempre a Ariel, que después no tartamudeó más hasta hoy día. Se convirtió también y Dios le cambió el habla también. Porque eso dice que los hijos, después de estar 18 años esclavos, clamaron al poderoso y fueron escuchados. Y fueron escuchados por él. Y me gusta más adelante, porque dice que Dios levantó, dice, un libertador, levantó. ¡Qué bueno! Esos varones libertadores que se mueven por todos lados y hablan la palabra de Dios. Donde usted va, encuentra siempre esos varones que no se callan. Va a un trabajo y están compartiendo la palabra de Dios. Va a otro lado y están compartiendo la palabra de Dios. Son los libertadores que Dios levanta para que hablen, ¿el qué? El evangelio poderoso de Dios. Y sigue relatando más adelante. Dice que este varón tenía la habilidad que era zurdo. Era zurdo.
Guarda con esos zurdos, dice que pegan fuerte, decía un boxeador. Qué difícil, decía, de pelear con un zurdo. Dice, ¿cómo pega? Tiene habilidad especial. Y dice que este varón lo enviaron con un mensaje ¿a dónde? Al rey de Eglón. Lo mandaron con un mensaje. Y yo me meto en la vida de este varón. Lo mandaron con un mensaje. Y dice que este varón se hizo una daga de 2 filos. Se hizo y se la ciñó, dice, del lado derecho. Puso la daga, la puso ahí. Yo me imagino, ese varón habrá dicho, tengo la oportunidad de llevar este mensaje y de estar cerca del que da las órdenes, que nos tiene esclavizado, el que da las órdenes para que nosotros vivamos en esclavitud. Y dice que se acercó este varón, llevó el mensaje, y dice que había una sala como esta, había mucha gente, y este varón le dijo, salgan de aquí. Salieron todos, y este varón se acercó con la daga de doble filo, y dice que esta persona, dice la Biblia que era gruesa, era bastante gordito, podríamos decir. Se le acercó con la daga y dice que lo clavó en el estómago, hasta la profundidad de su mano. Clavó esa daga. Y dice que después salió, cerró, puso cerrojo, dice en la puerta, puso un cerrojo en la puerta. La cerró y puso cerrojo y salió como si nada y empezó a caminar para donde tenía que ir. Y llegó a cierto lugar, cazó la trompeta y empezó a sonar, y dice que todos se le acercaron y le dijo, vamos, porque dice Dios ha entregado en nuestras manos, dice, a los moabitas. ¿Por qué? Porque iba matado al rey, al que daba las órdenes. Por eso quiero decirte, esa daga, habla Hebreo de esa daga. ¿Y qué dice? 4:12. Que la espada, ¿qué dice? ¿Qué dice 4:12? Acá le voy a pedir al hermano que ponga acá. Hebreos 4:12. Está. Porque la palabra de Dios dice, es que es viva. La palabra de Dios es viva, dice. Es eficaz, más cortante que toda espada. ¿De doble qué? Filo. ¿Y este varón que se hizo una daga de qué? De doble filo. Porque sabía que tenía que llegar, porque dice que este varón era gordo, grueso, dice la Biblia. Tenía que llegar a lo profundo, porque se iba hecho una capa. Y eso es lo que hace el pecado. Forma una capa bien gruesa, que si la palabra de Dios no cumple esa función, jamás vas a cambiar. Y dice, y penetra hasta lo más profundo, porque dice que la daga entró
con la mano y toda. Tiene que entrar lo más profundo, la palabra. Si la palabra de Dios no entra a la profundidad que tiene que entrar, jamás vas a cambiar. Jamás vas a cambiar. Porque siempre le vas a hacer oidores, ¿qué? Olvidadizos. Pero cuando vos le des la oportunidad a este libro poderoso, tu vida va a ser cambiada. Yo ese día dije, wow, tanto poder hay acá. Acá está mi cambio, dije. No me lo voy a perder. Acá está lo que yo necesito. Yo hablaba dentro mío. Acá está, en este libro. Y le empecé a dar prioridad. Que la palabra empiece a fluir dentro mío. ¿Por qué? Porque dentro mío se iba hecho una barrera de grosor que rebotaban palabras humanas, pero la palabra de Dios empezó a cumplir la función. La palabra de Dios empezó a cumplir la función dentro mío y empezó a profundizarse en mi vida. Por eso quiero decirte que hasta que no le demos la autoridad a la palabra, jamás vamos a cambiar. Vamos a seguir siendo el muchacho que renegón, criticón. Pero cuando vos y yo le demos la autoridad a lo que dice la palabra, porque él le dijo, tengo palabra de Dios para tu vida, le dijo al rey. Imagínate que cuando Satanás venga y te quiera seducir, anoche estuvimos en un cumpleaños con Ariel, lo queremos un montón a nuestro primo, es de la familia, pero tenemos límite nosotros. Estuvimos hasta cierto tiempo, comimos, después nos levantamos, los saludamos y nos fuimos, porque hemos entendido. Y justo había una persona ahí, nos tiró una palabra también, nos dijo todo me es lícito, todo conviene, así que ahí no, anduvimos tambaleando con Ariel. Nos tiraron una palabra en la mesa y dijimos, bueno, es hora ya de volar. Le dije, son las 1, así que agarremos el bolsito, lo que vayamos, no, le digo, porque hasta acá llegamos, le digo, porque empezó a sonar la música cotidiana, la música cotidiana que a veces atrapa hasta a los cristianos. La música cotidiana que a veces hasta a los cristianos los atrapa. Porque usted va a veces ahí, hay cristianos que empiezan con el piecito ahí, y después se largaron a las pistas. Por eso quiero decir lo que están escuchando, que cuando le den autoridad, porque hay poder en la palabra. Una señora del barrio muy conocida ahí, que el amigo es muy conocido mío, empezó a ir a la iglesia y habló conmigo, me dijo, si Dios te cambió a vos, a mi marido no va a tener problemas. Si Dios te cambió a vos, Jorge se llama, Ariel lo conoce, Rosa de Sella, los conocimos toda la vida del barrio. Y dice, así que con mi marido no va a tener problemas, si te cambió a vos. Y empezaron lindo, como todo, pero le costó perseverar porque el cambio estaba de parte de Dios. El cambio estaba de parte de Dios, pero no supieron perseverar en las cosas de Dios. Por eso quiero decirte en esta mañana linda, que hay poder en la palabra. Que hay poder, ni te imaginas el poder que hay en la palabra de Dios. Pero si vos no le das oportunidad a esa espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo, que discierna los pensamientos, que parte el alma y las coyunturas, todo, jamás vas a cambiar. Pero cuando la espada esa empieza a hacer su trabajo, que es la palabra de Dios, te van a ver cambiado y transformado, te van a ver diferente.
te van a ver otro ser, te van a ver de otra manera. Por eso en esta mañana linda, preciosa, que estamos aquí, este varón se habrá cansado ya de 18 años estar bajo el yugo de esclavitud. Se habrá cansado ya de estar así. Pero gloria a Dios que en eso lo motivó y dijo: tengo una oportunidad de estar cerca del Rey. Tengo una oportunidad de estar cerquita. Por eso las oportunidades no las tenés que perder. Las oportunidades que da Dios no las tenés que perder. Las oportunidades que te está dando Dios, te está poniendo ahí, no las pierdas. Aprovechala. Y este varón la aprovechó. Fue y dijo: este es el culpable de que nosotros estemos bajo esclavitud 18 años. Este es el culpable. Lo tengo que liquidar. Y así hizo. Y dice a lo último, dice que 80 años reposó Israel. 80 años. Estar 18 años esclavo, 80 años estuvieron en reposo. Por eso en esta mañana quiero decirte que le des autoridad a esto, a la palabra de Dios. Que le empieces, porque no vas a cambiar, Si no, no vas a cambiar. No es que soy negativo, no es que yo aquí estoy. No hay otra cosa que la palabra de Dios. El cambio, vuelvo a repetir, no lo tiene el evangelista que viene aquí. Gloria a Dios por el evangelista. No lo tiene el pastor. Gloria a Dios por el pastor que tenemos. No lo tiene el cambio él. Lo tiene la palabra de Dios el cambio. La palabra de Dios tiene el cambio. Y cuando el pastor o el evangelista suelta la palabra, agárrala. Dice que Samuel dice que no dejó caer ninguna de las palabras que soltó Dios. Todas las retuvo. Todas las palabras que soltaron, él las retuvo, las guardó en su corazón. Y fue Samuel lo que fue Samuel, el gran varón y profeta. Por eso, si vos, amigo querido que estás en las redes, estás hace años en la iglesia, amigo querido, te quiero decir que querés cambiar, acá está el cambio. En la palabra de Dios está el cambio. Dios no tiene problema sacarte de un vicio de un cigarrillo, de estar en el alcohol. Dios no tiene problema. No tiene problema para nada, Dios. Sin poder en Él. Si me cambió a mí, me transformó a mí. ¿No puede cambiar a otro? Nosotros consumíamos cocaína semanas. Que mi hermano, a veces, si le hicimos renegar, que está acá presente. Semanas estábamos. Con la cocaína, con la marihuana, el alcohol. ¿Y cómo hice para semejante cambio? ¿Cómo hice para ser transformado? Acá está la clave. Es la palabra de Dios. Por eso en esta mañana, como dijo este varón, tengo palabra de Dios para ti, le dijo al rey. Tengo palabra. Acá está. Y esta es la palabra de Dios que tenía. Mientras el pastor fue a casa, a la mañana. ¿Alguno de aquí ha llorado en sueños? ¿En un sueño? ¿Se ha levantado con lágrimas? Antes que venga el pastor a decirme si podía compartir la palabra, yo estaba soñando, parecía real el sueño, y llorando, porque tenía todas las lágrimas. Y me paseaba en ese saloncito que está ahí, de esa puerta para ahí, me paseaba ahí adentro. Y le pedía perdón a Dios si no tuvimos en cuenta su palabra. Y justo, ¿es casualidad que ha llegado el pastor? ¿Fue casualidad
que haya llegado justo y hable conmigo para compartir la palabra. No fue casualidad, porque dice que Dios preparó todas las cosas, ¿de qué? De antemano, para que nosotros caminemos sobre ella. Y yo me desperté llorando, pero era tan claro y adentro de ese saloncito que yo caminaba y le decía: Señor, perdonanos, Señor, perdonanos, Señor, perdonanos, perdonanos, Señor, perdonanos. Y yo no entendía el sueño. Y cuando llegó el pastor, lo entendí, que no le estábamos dando lo necesario y la cabida necesaria a la palabra de Dios, que no estábamos haciendo esto. Por eso quiero decirte en esta mañana, linda, preciosa, soltate. No necesitas droga, no necesitas alcohol. Yo estoy rodeado continuamente de eso. Acá en el Bolsón tengo personas de mi edad que me convidan todavía. ¿Toma un traguito? No, no necesito. Porque si lo tengo a Jesús, lo tengo todo. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. No necesito nada. Si lo tengo a Él, no necesito andar mendigando y seguir siendo esclavo. No necesito ser esclavo. Porque Cristo ya me hizo libre en la cruz. Ya me hizo libre. No necesito marihuana, no necesito cocaína, no necesito alcohol, no necesito música que me haga mover. Lo tengo a Cristo, lo tengo todo. Lo tengo a Él, lo tengo todo. Tengo su palabra. Traje mi Biblia hoy, que la tengo toda encintada. Me compré una Biblia en Chile hace poquito, pero no quiero soltar esta. Tengo la otra Biblia nueva ahí. Y mi mamá me dice: ya está, déjale. No la puedo dejar. Me ha acompañado tantos años y tiene cinta de acá, de allá. Y me cuesta soltarla. Por la Biblia nueva que compré, nuevita la tengo ahí. Y sigo con mi Biblia, porque hay poder aquí. Hay poder que me han ayudado estos tantos años que vengo caminando. Me han ayudado. Me han ayudado en tiempo de angustia, en tiempo de tormenta, en tiempo... Ha sido fiel Dios conmigo. Ha sido bueno Dios conmigo. Por eso quiero decirte en esta mañana, dale lugar a la palabra de Dios. Deja de ser un esclavo. Deja de ser un esclavo de este mundo. Deja de ser un esclavo de la droga, del alcohol. Deja de ser un esclavo. Cristo te hizo libre. Hay poder en Cristo. Hay poder en la palabra. Pero hasta que vos no le des esa autoridad, jamás vas a cambiar. Pero cuando vos le digas: Señor, clamo a vos, sinceridad, Él va a venir en tu ayuda y va a cambiarte y te va a transformar. Que el que te vea se va a deslumbrar, va a decir: ¡wow! ¿Qué te pasó? Y vos le vas a decir lo que dice: hizo este varón, tocó trompeta y llamó a todos y le dijo: ¡somos libres! ¡Somos libres! Vengan todos, reúnanse. Le vas a cantar a todos aquí en el Bolsón que Cristo te hizo libre, que Cristo te hizo libre realmente. Por eso damos gracias a Dios por esta mañana linda, preciosa. Y dice la palabra de Dios: es espada de doble filo que va a penetrar hasta lo más profundo. Y todo lo que te cuesta. Yo que en esta mañana, yo no sé lo que te cuesta, pero para mí era dejar el alcohol. Era lo, no sé, no podía tomar ni así un poquito porque ya... Y cuando fui y le dije a Cristo y a Dios, me hizo libre de eso. Por eso yo no sé lo que está pasando en tu vida. Yo no sé lo que pasa dentro tuyo. ¿Qué es lo que te tiene atrapado? ¿Qué es lo que te atrapa? ¿Qué te tiene encarcelado ahí? ¿Qué es lo que te cuesta dejar? Que en esta mañana le digas a Jesús y se lo digas claramente, como este varón puso la espada de doble filo y le dijo: tengo palabra para ti.
Y que le digas en esta mañana: Satanás, tengo palabra para vos. Viene el cambio. Satanás, tengo palabra para vos. Cambio mi actitud. Satanás, tengo cambios en mi vida. No voy a ser el mismo. Que en esta mañana le digas así. Que en esta mañana le digas de esta forma: tengo palabra para vos, Satanás. Acá está. Acá está. Mi Padre me dejó la autoridad, me dejó el poder, me lo dejó acá escrito para que yo lo use. Y esto va a empezar a transformar mi vida, mis hijos, mi generación, va a empezar a cambiarlo. Por eso quiero que te pongas de pie. Vamos a orar. Voy a pedirle a los músicos que pasen. Vamos a orar. Con ese sueño que yo tuve, con eso que yo hacía caminando por ahí, no fue casualidad. No fue casualidad que yo tenga ese sueño y a los media hora aparezca el pastor y me diga: compartí la palabra porque estoy de vacaciones. No fue casualidad. No fue casualidad eso. Dios lo preparó todo. Porque necesitamos que hoy nosotros, sus hijos, oremos y le pedamos perdón a Él. Porque la palabra de Dios no le damos la autoridad que teníamos que darle.